vamos a ver con un poco más de concreción qué me pasa o qué pasa cuando tengo una emoción. Entonces, la primera cosa que tenemos que saber, que es una reacción automática e involuntaria. ¿Qué significa automática? Una reacción automática significa que me sale sola. No puedo hacer que no me venga. O sea, yo no puedo hacer no tener una emoción. No puedo decidir, ay, pues mira, ahora sabes qué, la emoción esta la dejo para luego. No, es una reacción que pasa de forma automática. Es como un disparadero que me pongo en marcha y se me genera una emoción. Y se genera de forma involuntaria. Yo no puedo decidir si la tengo o no la tengo, o cuándo la tengo, si la pospongo o no la pospongo. Entonces, en esto, pues como decir a alguien o decirme a mí mismo, no te enfades, pues bueno, va a ser como que no va a tener mucho sentido, ¿no? Es casi como decir, oye, pues mira, ahora casi no hagas la digestión. Bueno, pues no, pues si la tengo que hacer, la voy a hacer, ¿no? Entonces, si voy a tener una emoción, voy a tener una emoción. Se generan de forma automática y son involuntarias. Además, son subjetivas. ¿Qué significa subjetivas? Que no todo el mundo, no todas las personas tenemos las mismas emociones en los mismos momentos. Para alguien, yo qué sé, pues un estímulo pues como la serpiente, pues a mí me da un asco que me muero, al otro le da miedo, al otro le genera curiosidad y al otro pues le es indiferente, ¿no? O sea que las emociones son también subjetivas. Entonces, lo mismo, pues decirle a alguien, esto no da miedo, pues decir, bueno, pues no te dará a ti, a mí sí me da, porque cada uno le genera las emociones que le generan. O decirse a uno mismo, con esto tendría que estar contento, bueno, pues igual tendría que estarlo, pero no lo estoy. O igual no tendría que estar enfadado, pero sí que lo estoy. ¿Vale? Porque las emociones, no, al ser subjetivas y automáticas, no podemos decidir ni qué emoción tenemos porque nos viene, ni en qué momento, ni si la tenemos, ni si no la tenemos. Luego también vemos que se acompañan de sensaciones corporales y, lo que es importante, de pensamientos. Cuando yo tengo una emoción, me doy cuenta de que tengo una emoción porque me pasan cosas. Pues a lo mejor pues, tengo más palpitaciones, me tiemblan las piernas, se me seca la boca, me queda la cara fría. Tengo sensaciones corporales que acompañan la emoción. Pero también tengo pensamientos, me vienen a la cabeza cosas que son congruentes con la emoción. Pues si tengo miedo, pues el pensamiento que se me generará por la propia emoción tendrá que ver con el miedo. Vigila, ya verás lo que va a pasar. Esto, la propia emoción genera estos pensamientos. O si estoy enfadado, pues desde luego, como puede ser que me hayan hecho esto, pues no me lo merezco, o sí. La propia emoción genera sensaciones y genera pensamientos que son congruentes con la emoción. Luego también vemos, como decía Víctor, que son como la respuesta a algún suceso. Pasa alguna cosa y me genera una emoción, que lo que pasa puede ser interno o puede ser una circunstancia del entorno. Y esto un poco explica por qué tenemos emociones, porque si no sería decir, bueno, pues ¿para qué tenemos que tener este cuento, ¿no? Ahora yo siento cosas, pienso cosas, me encuentro mal, no sé qué. Entonces vemos que las emociones es como un fenómeno que la evolución nos ha dotado de los mamíferos hacia arriba, que están ubicados en una parte, una estructura del cerebro, que nos permite adaptarnos al medio de una forma adaptativa, de una forma funcional. Cuando van pasando cosas, yo voy sintiendo emociones que me dan información de lo que el medio me está trayendo. Yo con las emociones me adapto al medio de una forma más funcional. Y por eso las tenemos, porque si no seríamos una especie de cocodrilos o de robots que funcionaríamos de forma siempre con el mismo mecanismo. Las emociones nos permiten adaptarnos al medio. Y por eso son funcionales, y por eso las tenemos, y por eso nos sirven. Y además son necesarias para la supervivencia. O sea, si no tuviéramos emociones, pues no estaríamos aquí. ¿De acuerdo? O sea que, bueno, son importantes tenerlas. Esto era referente a las características de las emociones, ¿no? Luego, si vemos la etimología de la palabra emoción, viene del latín y viene del verbo movere. Movere, que significa movimiento, con el prefijo e, que es como movere, que significa movimiento desde. Según esto, pues, ¿qué nos indica la palabra emoción? Que la emoción es alguna cosa que nos pasa que hace que nos movamos de donde estamos. Estoy en un sitio como de centramiento, estoy en un sitio conocido, pasa un suceso
y me viene una emoción que me invita a moverme de donde estoy. Moverme no tiene por qué ser físicamente, pero a emprender alguna acción que sea congruente con el estímulo que ha pasado. Pasa algún estímulo, me pasa a mí una cosa, me pasa algo y me genera un movimiento para que yo también reaccione de una forma adecuada y funcional con el estímulo que ha pasado. Y este movimiento, ¿cómo se genera? ¿Qué me pasa a mí para generar este movimiento? ¿A través de qué se genera? Pues se genera a través de la energía. Energía, pero una energía como una cosa así un poco esotérica o mágica, o no sé, o que tenga que ver con los chakras, ni nada de eso. Es energía en el cuerpo. Pues dependiendo de cada emoción, pues mi energía está en un sentido y en otro. Aquí os he puesto pues diferentes como tomas de temperatura, que dependiendo de la emoción, la energía, que es como la activación, se va hacia un sitio o hacia otro, dependiendo de cómo yo necesite responder a lo que está pasando. Depende de cómo necesite responder, mi cuerpo hará que se active de una manera o se active de otra manera. ¿De acuerdo? Entonces, el amarillo es el más, ¿no? El amarillo es el más potente, ¿no? ¿Ves? Por ejemplo, si ves la depresión o lo relacionado con la tristeza, está como en azul, ¿no? Que estamos, cuando estamos tristes o deprimidos, totalmente desenergetizados, ¿eh? No tenemos energía. Todo lo relacionado con la rabia, la felicidad, pues bueno, nos da un poco de subidón, ¿no? No sé, ya veremos luego cómo lo usamos, pero nos impulsa hacia arriba, ¿no? Es energético. Vamos a repasar un poco de todas estas emociones que tenemos, que en castellano, en la lengua castellana, en el español, tenemos unos 300, de 300 a 400 términos que hacen referencia a emociones o estados emocionales. No nos va a dar tiempo de repasarlos todos, aquí en 20 minutos, pero sí que vamos a ver qué pasa con las 4 emociones básicas. Se llama básicas porque son las 4 emociones que, a partir de los mamíferos, todas las especies compartimos y también todos los humanos tenemos en común. Todos los humanos, independientemente de la cultura, del sitio donde estemos ubicados, son como las respuestas más automáticas y más naturales que tenemos todas las especies animales, ya digo, de mamíferos hacia arriba. Y empezamos por la primera, el miedo. El miedo es una emoción que todos sentimos, molesta bastante. Es una emoción que casi desde el primer día en que nacemos, y todos los animales, el miedo, incluso los que se aparecen en escalas más abajo de mamíferos, ¿no? Todos los animales tienen miedo. ¿Qué pasaría si no tuviéramos miedo? ¿Cómo sería nuestra vida sin miedo? No sería. Sin miedo estamos muertos. No podríamos sobrevivir. Entonces, bueno, solo por eso, gracias, miedo, qué bien que lo tengo, que me permite estar aquí. El miedo es la emoción que nos liga a la supervivencia. Sin miedo, lo que decíamos, sin miedo no sería posible existir, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la función primera del miedo? Es avisarnos de los peligros. Cada vez que yo siento que en el entorno hay algo que me pone en riesgo, se activa el miedo. Y no lo puedo evitar, lo que decíamos antes, no lo puedo evitar. No puedo hacer no tener miedo. El miedo se activa cuando percibo que en el entorno hay un peligro. ¿Qué pasa con el miedo? El miedo, pues como todas las emociones, tiene una parte disfuncional o una parte que ahora no nos ayuda tanto. Porque como decíamos, el miedo, o todas las emociones, pero la que más, el miedo, está como ubicada en una estructura del cerebro muy primitiva. Muy primitiva porque nos tiene que hacer que sobrevivamos a toda costa. Y el miedo no entiende de si estoy contento, de si no, de si soy feliz, de si no soy feliz. El miedo solo entiende de mantenerme vivo y ya. ¿Vale? El miedo tiene que hacer que yo esté vivo. Entonces, para cómo se diseñó esta estructura, pues teníamos que protegernos pues, de depredadores, de no morir congelados, de no morir de hambre, que por suerte estos peligros hoy en día ya no los tenemos. Tenemos peligros psicosociales, que tiene que ver pues, con la identidad, tiene que ver con que no nos abandonen, tiene que ver con mantenernos queridos, tiene que ver con no perder el trabajo, con que mi marido no me deje, tiene que ver con estos peligros que no son
de amenazas, no son de depredadores, no nos ponen en riesgo vital, pero el miedo se activa igual. Entonces tenemos reacciones de miedo ante amenazas o ante peligros que no son como los peligros que estaba diseñando el miedo. Y ahí puede ser que tengamos una respuesta de parálisis, de congelación, de bloqueo, que es la respuesta que da el miedo, que nos permite mantenernos a salvo ante un peligro que no necesita este tipo de respuesta. Luego veremos qué tipo de respuestas son más adaptativas. Rabia. La rabia, ya vemos que la respuesta es totalmente distinta a nivel energético, a nivel corporal, que la que da el miedo, ¿no? El miedo me paraliza, me bloquea, hace que me esconda, ¿no? me quita de la circulación. La rabia es una emoción que va hacia, porque la rabia es la emoción que nos avisa de las amenazas. Cuando mi espacio está amenazado, cuando yo me siento amenazado, se activa la rabia. Entonces, la rabia es la emoción que nos avisa de las injusticias. La rabia es la emoción que nos avisa cuando me siento invadido. La rabia es la emoción que me avisa cuando me siento tratado mal. ¿Qué hace que necesite defenderme? Como necesito defenderme, necesito activar muchísima energía. Entonces, todos vosotros, no sé si os habéis enfadado alguna vez, pero cuando nos enfadamos tenemos un subidón de energía que a veces es difícil de gestionar. Entonces aquí, bueno, ya hay reacciones que tienen más que ver con el subidón de energía que da la rabia que no con que realmente nosotros estemos decididamente queriendo hacer este tipo de conductas. ¿De acuerdo? La rabia es una de las emociones para los niños y también a los adultos más difíciles de gestionar a nivel conductual, porque da muchísima energía. La rabia es la emoción también que me permite tomar del mundo lo que necesito. Me permite ir hacia el mundo y coger lo que me hace falta para mí, ¿no? Es la emoción que me impulsa a quejarme en el colegio, a decir que a mi hijo le pongan un monitor, a hacer que toda esta acción de lucha y de coger del mundo lo que necesito tiene que ver con la emoción de la rabia. Tristeza. Otra emoción básica que todos compartimos. La tristeza, ¿con qué tiene que ver? La tristeza tiene que ver con la pérdida. La tristeza tiene que ver con cómo me vuelvo a adaptar a una vida, adaptándome, valga la redundancia, a algo que ya no tengo. Hay alguna circunstancia, alguna persona, algún evento, algo que es significativo para mí, lo pierdo y me viene la tristeza. La tristeza tiene que ver también, totalmente polar a la rabia, a la falta de energía. Me tengo que retirar del mundo para que de alguna manera el mundo interno vuelva a ordenarse para salir a la vida sin eso que ya no tengo. Entonces, esta es la función que tiene la pérdida, tiene la tristeza con relación a la pérdida, para adaptarnos al mundo sin eso que ya no tengo. Y luego la alegría. La alegría es como la emoción que nos permite seguir viviendo para soportar todas las otras, ¿no? Es como decir, bueno, también la emoción que nos permite acercarnos a lo que queremos. Es una emoción de aproximación, la emoción que vamos hacia el estímulo que queremos, vamos hacia lo que nos motiva, vamos a buscar, vamos a compartir. La alegría es la emoción del disfrute, la emoción del estar contento, la emoción del compartir. Y la alegría también es la emoción del amor incondicional. La alegría es la emoción de la aceptación, del compartir, de lo tierno, del ver lo que hay con amor y de recibir lo que el mundo tiene preparado para mí. Es la emoción de la alegría, es la emoción que nos permite vivir en el mundo con disfrute, con aceptación y con este amor que nos permite compartir y estar junto con los demás. Entonces, para hacer un poco de
de resumen, vemos que las emociones básicas, estas 4 emociones básicas, son emociones que son fundamentales, que nos relacionan con el medio, que son importantísimas que las tengamos y que todos los humanos y que todos los animales las tenemos y que cumplen una función importantísima. Y que es que el miedo nos protege y la rabia nos defiende. La tristeza nos recoge y la alegría nos une los unos a los otros. A partir de estas emociones básicas, de estas emociones que hemos hecho como un vistazo rápido de todas ellas, podemos ver que los 300 y pico términos que hacen referencia a emociones o a estados emocionales se basan o tienen un origen en común en cada una de estas 4 emociones básicas. Y yo quería con vosotros compartir 3 emociones concretas más que son típicamente humanas. Son emociones que no compartimos con otras especies y que nos generan muchísimo malestar. Que tienen que ver con estas, pero tienen matices diferentes, porque ya no son tan básicas, ya no compartimos, no nos relacionan tanto con el medio. Son más que tienen que ver con el pensamiento, tiene que ver con la interpretación de las cosas, ¿no? O sea, son emociones que más que un estímulo externo se me generan a mí internamente, por eso decimos que son típicamente humanas. La primera es la incertidumbre. La incertidumbre es una emoción que tiene que ver con el futuro. Tiene que ver con mirar al futuro y ¿qué va a pasar? ¿No? Es una emoción que tiene que ver con el miedo, ¿no? El miedo de fondo nos está activando esto, ¿no? Y es como el miedo que genera esta incertidumbre nos está diciendo que hay algo que no tengo controlado, ¿no? Que hay cosas en el futuro que no tengo seguras. Y el miedo quiere tenerlo todo seguro, quiere tenerlo todo claro. Y la incertidumbre nos aparece cuando yo tengo la percepción de que el futuro es inseguro, que tengo un futuro incierto. En realidad, siempre el futuro es incierto, ¿no? Es como por definición. Pero hay veces que no tenemos conciencia de eso. Hay veces que por algún motivo me parece que el futuro lo tengo controlado, ¿no? El futuro lo tengo claro y tenemos como esta falsa expectativa, esta falsa creencia de que el futuro está claro. Yo el año que viene voy a hacer esto, dentro de 2 años haré aquello, me voy a pasar así, me voy a cambiar de trabajo, tal. Y a veces viene la vida y te dice, oye, mira, pues ¿sabes qué? Que va a ser que no, que yo ya tenía otros planes para ti. Y entonces genera esta incertidumbre de decir, el futuro no sabemos lo que va a pasar. Y la incertidumbre es esta emoción que se genera, que aparece cuando la seguridad se tambalea, ¿no? Cuando no sé seguro qué va a pasar en el futuro. Es una emoción que está relacionada con el miedo, pero no es el miedo, porque es muy mental. Lo contrario, la melancolía. Una emoción que mira 100% al pasado. Es una emoción mental, es un poco contradictorio esto, pero que se genera por el pensamiento. ¿Y con qué tiene que ver? Tiene que ver con la tristeza y tiene que ver con que me he quedado enganchado a algo del pasado que o bien ya no tengo o bien que no pudo ser. Algún proyecto, algún sueño, alguna cosa que tenía y de repente desapareció, alguna ilusión, alguna cosa que yo tenía en el pasado, que lo valoré, me dejé ahí la energía y ha pasado y ha desaparecido. Pero mi mente se ha quedado allí. No puedo evolucionar, no puedo mirar al futuro. Me quedo en la melancolía, me quedo en el pasado y como mi energía se queda allí congelada. La energía de la melancolía, a veces podemos decir la añoranza, es una energía que se me queda atrás. No puedo evolucionar, no puedo tirar hacia adelante. Una emoción que mira 100% al pasado, lo que pudo ser y no fue, ya sea real o sea imaginado o fantaseado. Luego una emoción que nos carga muchísimo, ¿no? Que es la culpa. La culpa como esta piedra, bueno, piedra, una roca, ¿no?
que vamos arrastrando, que no nos permite avanzar tampoco, pero nos permite avanzar de lo que pesa. Y es una culpa, cuando yo me refiero a la culpa, no me refiero a la culpa que proyectamos a los demás, ¿no? De tú tienes la culpa, sino esta culpa autoinfligida, que yo de alguna forma me cargo encima y me responsabilizo de hacerla rodar, ¿no? Con muchísimo dificultad, porque a la que me descuido me pasa por encima, me machaca, pero sin poder cómo salir de allí, ¿no? Entonces la culpa es una emoción que tenemos que parar un poquito de atención cuando nos aparece. Tiene que ver también con la rabia, porque la culpa tiene que ver con algo que no fue como yo quise. Y vamos a ver un poquito, porque como todas las emociones, tienen su parte funcional y su parte disfuncional. La parte funcional de la culpa es que la culpa un poco nos señala qué cosa... ¡Uy, ya me tiembla esto! ¿En serio? Menos mal que me avisaste, ¿eh? ¿10 minutos? Vale, muy rápido. La culpa es la emoción que nos señala qué hice mal. Porque como la culpa la tengo autoinfligida, ha pasado alguna cosa que yo considero que no fue bien, y de alguna manera yo siento que mi comportamiento podría haber sido otro para que hubiera ido bien lo que hubiéramos deseado, ¿no? Entonces, para aprender, ¿no? Un aprendizaje. Exactamente. La culpa nos señala dónde tiene que haber un aprendizaje. Aquí, en esta circunstancia, yo todavía no tenía suficiente conocimiento. Todavía no sabía cómo gestionarlo. Y desde el aprendizaje es saludable. Vale, pues no pasa nada. Yo he ido a hacer un examen de inglés y he suspendido. Vale, es que no estudié bastante. Todavía no sabía bastante. Y desde aquí es lo funcional. ¿Cuándo viene lo no funcional? Cuando este proceso de aprendizaje no me lo permito. Entonces siento que yo lo tendría que saber todo desde el principio de los tiempos. Entonces, si hago un examen y no he estudiado, me culpo porque ya lo tendría que saber. Si hay una cosa que sale mal, me culpo porque ya lo tendría que haber hecho bien. Si pasa alguna circunstancia y hago daño a alguna persona, yo me culpo porque ya tendría que haber sabido cómo hacerlo bien. Entonces, este proceso de aprendizaje yo no me lo permito y siento que siempre tengo que saber hacer las cosas. Cuando no las sé hacer, cuando no tengo habilidades, cuando no tengo conocimientos, cuando mi gestión emocional no es suficiente, cuando yo me peleo contigo porque mi gestión de la rabia no es la adecuada todavía y te digo cosas que no siento, luego yo me culpo cuando todavía no he podido hacer este aprendizaje. Entonces, la gestión adecuada de la rabia pasa por darme cuenta de que en el proceso estoy aprendiendo y me hace falta más aprendizaje todavía. ¿De acuerdo? Todas estas emociones desagradables nos llevan a activar algún tipo de mecanismo. Las emociones desagradables son emociones que no nos gusta tener. Entonces activamos mecanismos para no sentirlas. El primer mecanismo yo le llamo que es la congelación. Pues me pongo y ya ni siento ni padezco. Me hago aquí como una especie de cortocircuito, de aquí para abajo no existo y solo existo de aquí para arriba, ¿no? Entonces, no siento emociones, no siento dolor, no siento pena, no siento rabia, no siento nada. Tampoco alegría, tampoco vínculo, tampoco amor, tampoco me vinculo, tampoco nada. Y es una emoción que tiene que ver con la hiperracionalización. Entonces, no vivo la vida, la pienso. Es como decir, yo le digo a veces a las personas, ¿no? ¿Cómo estás? Creo que estoy contento. ¿No? ¿Cómo que crees? ¿Estás o no estás? ¿No? ¿Qué te pasa? ¿No? La racionalización pasa por esto, de repente ya no sé lo que siento. ¿Y cuál sería el mecanismo o el antídoto? Sería quitarnos capas de racionalización y mirarnos y ver qué me está pasando por dentro. ¿Qué hay en mí? ¿Cómo me siento? ¿Qué estoy sintiendo? Estoy triste, estoy contento, tengo rabia. Y poder gestionar lo que es y no lo que pienso que tendría que ser. El contacto conmigo mismo es el primer paso para poder gestionar bien, de una forma adecuada, lo que me está pasando. Otro mecanismo que se activa es el control. Para perder esta incertidumbre, este miedo, me pongo a controlarlo todo. Entonces me pongo a pensar en escenarios, a inventarme cosas, a ver si esto pasa esto, voy a hacer esto, si esto pasa aquello, haré aquello, si esto aquí, haré esto acá, si esto no sé qué, haré acá, miro por internet, hago no sé qué. Me pongo a controlar
todo lo que está a mi alrededor. También con esta falsa esperanza de que llegue un momento que lo controle todo, que es imposible, ¿no? Porque la vida es totalmente imprevisible y la vida nos trae lo que nos trae, ¿no? Con la consiguiente pérdida de energía y de vida que perdemos mientras estamos controlando las cosas, que el 90%, pero no decir el 100%, nunca van a ser como yo antes las había previsto. Entonces, como antídoto, ¿qué tenemos? La confianza. La confianza, pero no esta confianza como un poco infantil o naif, de que bueno, todo va a salir bien, ya verás, va a ser todo perfecto, porque no es verdad. Porque es verdad que va a haber momentos que las cosas no van a ir bien y no van a salir como yo pensaba y van a salir de una manera que yo no tenía prevista y ni siquiera me gusta. Pero confío en que voy a saber, en el momento que sea, buscar los recursos y voy a tener las herramientas para gestionar la situación como mejor sea, para poder tirar adelante en la situación que sea en el momento que sea, no la que yo ahora me estoy imaginando. Entonces confío en mis recursos, los propios o los del entorno, de la situación cuando sea en el momento que sea. Otra forma de gestionar de forma poco saludable es la queja. Me estoy en una situación y me quejo, es que miras, que dale, es que esto, es que mira, si esto hubiera hecho, si esto no hubiera hecho, si hubiera ido, si no hubiera ido, si esto fuera así, si hoy no lloviera, si esto fuera. La queja no nos sirve para nada, no es funcional, no nos energetiza, ni nos resuelve, ni nos responsabiliza. Entonces, solo perdemos energía. Como antídoto de la queja, el agradecimiento. No ver solo lo que no es. No ves solo lo que no ha salido como yo quería. No es solo con la exigencia de que esto tendría que ser más de lo que tengo, sino agradecer lo que la vida me trae. Agradecer lo que sí que tengo. Agradecer lo que sí que hay en mi vida. Agradecer las personas que sí que están conmigo. Agradecer lo que la vida me trae, ¿no? Hacer un ejercicio de agradecimiento cada día de lo que la vida me trae es un antídoto fenomenal contra la queja y contra esta sensación de descontrol o de descontrol y falta de responsabilidad de mi propia vida. Y también este ejercicio de autocuidado, ¿no? Junto con la responsabilidad, junto con el responsabilizarme y agradecer lo que sí que tengo, todos tendríamos que hacer este ejercicio de autocuidado y responsabilizarnos de nuestra propia vida y de nuestro propio bienestar. ¿De qué hago yo para, una vez que me doy cuenta de qué me está pasando, una vez que tomo conciencia de la emoción que tengo, una vez que tomo conciencia de en el momento en el que estoy, qué puedo activar para cuidarme? ¿Cómo? Entendiendo que cuidarme es la mejor manera también de cuidar el entorno. No puedo cuidar si antes no me he cuidado. Entonces, ¿qué puedo hacer como autocuidado? Primero, también cada día preguntarme, o en cada momento preguntarme, ¿qué necesito ahora? ¿Qué me está pasando y qué necesito? Y lo que necesito, mirar si me lo puedo dar o si puede haber alguien en el entorno que pueda dármelo. ¿Cómo puedo obtenerlo? Hay unas pautas básicas de autocuidado, que yo os las lanzo para quien los pueda recoger. Primero, el descanso. Básico. El primero ya falla. Ay, bueno. Pues es el cero, la planta baja. Tenemos que dormir, tenemos que descansar. Si no descansamos no tenemos energía. El cerebro y el cuerpo necesitan descansar. De 7, como mínimo 7 horas. Tampoco hace falta 14, pero de 7, 7 y media, 8 horas necesitamos descansar. Segundo, alimentarnos correctamente. Tenemos que ver qué entra en nuestro cuerpo. ¿Cómo nos nutrimos? Comida, bebida, ¿de qué forma nuestro cuerpo lo mantenemos sano? ¿De qué forma le damos energía para que nuestro cuerpo se encargue de lo que tenemos que abordar en el día a día?
Hemos hablado del movimiento, hemos hablado de la energía. Pues nuestro cuerpo lo tenemos que energetizar y darle movimiento. Nos tenemos que mover, tenemos que hacer actividad física. No hace falta que os apuntéis a salir a la maratón, no, pero podemos cada día caminar un rato, podemos hacer yoga, podemos andar con la vecina. Cada uno como lo que le sea más agradable, más funcional, que le guste más, pero el cuerpo tiene que moverse. Y luego tenemos que compartir. Los humanos, ya hemos dicho, somos mamíferos, somos una especie de relación, somos una especie de vínculo, somos una especie de emociones. Tenemos que estar los unos con los otros, tenemos que hacer vínculo, tenemos que hacer núcleos. No somos águilas, somos monos. Entonces, tenemos que estar en manada, tenemos que estar juntos. Y aquí también tenemos que cuidar cómo son nuestras relaciones. ¿Nuestras relaciones son saludables o no? Como me relaciono con la gente, ¿me nutre o no me nutre? Es como la alimentación, ¿no? Lo que como, ¿me nutre o no me nutre? Cómo me relaciono, ¿me nutre o no me nutre? ¿Me es saludable o no? Y por último, en las relaciones también, ¿cómo me relaciono conmigo mismo? ¿Qué tiempo me doy? ¿Cómo me hablo? ¿Me culpabilizo? ¿Me enfado conmigo? ¿Me trato mal o me trato bien? ¿Mi día a día me cuida o mi día a día no me cuida? ¿Me puedo tomar pausas o no me tomo pausas? ¿Cómo me relaciono conmigo mismo? Y lo último, al final, ya de todo para acabar, lo último que tenemos que activar es la aceptación. La aceptación como lo que decíamos de la alegría, ¿no? No la aceptación como, bueno, venga, ya me conformo con esto, ¿qué lo vamos a hacer? Esto más relacionado con la resignación, sino la aceptación de la realidad como es, porque la realidad como es me puede alimentar. La aceptación amorosa de lo que hay, la aceptación amorosa de las personas, la aceptación amorosa de las circunstancias. Y a partir de aquí, a partir de que yo acepto la vida, a partir de que yo acepto lo que tengo, es cuando puedo activar respuestas. La aceptación como contrario a la lucha. Estamos todo el día luchando con la realidad. Esto no quiero que sea así, esto quiero que sea así, esto que no es que... La realidad es la que es. Y las personas somos como somos. Y el entorno es el que es. Y cuando lo acepto y incorporo lo nutritivo, puedo empezar a moverme y puedo empezar a, si hay alguna cosa, ponerme en movimiento para, si puede ser, cambiarlo. Y esta aceptación incondicional también tiene que ser la aceptación incondicional a nosotros mismos. También somos como somos y también hacemos lo que podemos y también tenemos las emociones que tenemos y también tenemos los recursos que tenemos y no más. Y podemos decidir desarrollarnos y aprender más, como decía Víctor, pero en el momento en el que estamos es el momento en el que estamos. Y la aceptación de uno mismo es un gran paso, un gran pilar también para el bienestar. Porque al final no necesitamos mejorar, solo hemos de soltar lo que nos bloquea el corazón. Muchas gracias.